tardes, jóvenes. El día de ahora vamos a trabajar el cuadro número 10, que se llama gastos financieros y que a su vez se divide en dos tablas de amortización de dos créditos que van a tener que ser amortizados y de un tercer cuadro que comprende el resumen de gastos financieros. Para esto es importante que entendamos qué son los gastos financieros. De alguna manera ya explicábamos cuál es la diferencia entre un costo y un gasto, particularmente cuando veíamos el presupuesto de costos de producción y los presupuestos de gastos de administración y de venta. En ese sentido, los gastos se dividen en tres. Hay tres tipos de gastos. En este caso, pues podemos decirlo aquí claramente que uno de ellos es el gasto de administración, que si recuerdan correspondió el cuadro número 7 y el presupuesto de gastos de venta que correspondió el cuadro número 8. De tal manera que hoy vamos a complementar nuestros gastos de operación calculando los gastos financieros. De tal manera que si nos preguntamos qué son los gastos financieros, tendríamos que decir que son aquellos gastos en que incurre un proyecto o una empresa por usar fondos externos para financiar sus activos, o sea, sus inversiones. Y en particular, estos gastos financieros incluyen los intereses que vamos a pagar por los préstamos y también las comisiones bancarias que en este caso las instituciones financieras cobran por el otorgamiento del préstamo. Y en el caso del ejercicio que estamos haciendo, vamos a encontrar que hay dos tipos de préstamo. Como ya establecimos que el financiamiento externo aparecía en dos rubros de nuestras inversiones, aquí podemos entonces establecer que va a haber una solicitud de dos préstamos. Un primer préstamo se conoce con el nombre de refaccionario y como su nombre lo dice, sirve para refaccionar, es decir, para equipar. Y en ese sentido, el préstamo refaccionario generalmente es a largo plazo y sirve para financiar exclusivamente conceptos de inversión fija y en algunos casos de inversión diferida. En tanto que en el proyecto que estamos haciendo se va a requerir también de un segundo crédito, que en este caso se le conoce como habilitación o avío. Y también significa para habilitar, para que la empresa pueda trabajar y generalmente este préstamo se destina o financia capital de trabajo y es un crédito generalmente a corto o mediano plazo. De tal manera que nuestro ejercicio, nuestro proyecto va a ocupar de dos préstamos, uno refaccionario y uno de habilitación o avío. De tal manera que con esta información podemos entonces irnos a nuestro cuadro 10, el cual nos presenta una estructura de una primera tabla que es la 10A, que es una tabla de amortización del crédito refaccionario y que contiene las columnas, al igual que la tabla B, de un saldo inicial, es decir, de lo que debemos al iniciar cada año, luego lo que vamos a pagar de capital y cuánto vamos a pagar de intereses. Y la suma de capital y de intereses nos va a dar el pago total, como lo establece la fórmula 4. El pago total es igual al pago de capital más el pago de intereses.
De tal manera que para iniciar, pues vamos a establecer aquí 4 características que tiene el crédito refaccionario y que seguramente, pues a lo mejor no están muy familiarizados con alguno de estos conceptos, como son el monto solicitado, que es la cantidad que vamos a pedir prestado, el plazo, es el tiempo en el cual nos dan para cubrir o para pagar el préstamo, la tasa de interés, que representa el precio del dinero en ese momento, y el menos conocido es el periodo de gracia. Este periodo de gracia consiste, como lo dice aquí en la parte de abajo, consiste en un tiempo que se negocia con la institución financiera para no pagar capital, solo cubrir intereses. Y esto se hace para que el proyecto pues no tenga presiones financieras antes de iniciar operaciones. Entonces, este periodo de gracia es un periodo que el banco otorga, claro, a solicitud de la persona interesada, con la intención de que durante un tiempo que es cuando el proyecto se va a instalar, es decir, cuando se va a construir, cuando se va a equipar, cuando se va a preparar para el inicio de operaciones, entonces durante este periodo no se paga capital, solo intereses. Pero el hecho de solo pagar intereses pues ya representa una carga menor financieramente hablando para los empresarios. De tal manera que en este caso vamos a primeramente a definir el monto del crédito refaccionario y en este caso aquí en la estrategia financiera en un renglón abajo, si se fijan, estrategia financiera está 2 renglones arriba del monto, en el segundo renglón arriba de monto vamos a poner la estrategia financiera, ahí la tenemos. Ahí tenemos la estrategia financiera. En este caso, la estrategia financiera dice que es el financiamiento externo de la inversión fija. ¿Sí? Financiamiento externo de la inversión fija. Esta cantidad, pues la vamos a obtener del cuadro que presentábamos inicialmente, que es el de estructura financiera. Por lo tanto, le voy a dar más. Voy a abrir mi cuadro 9 que está debajo del de inversiones y voy a seleccionar el financiamiento externo. Aquí está, de la inversión fija, son estos 633,340, lo selecciono y le doy enter. Respecto al plazo, tasa de interés y periodo de gracia, estas condiciones del crédito se encuentran en la hoja de datos. Vamos a ir a la hoja de datos y vamos a consultar. En este caso, vamos a consultar lo que corresponde a la política de la institución financiera respecto al crédito refaccionario. Y dice lo siguiente: crédito refaccionario a 5 años con una tasa de interés del 15% y un plazo de gracia de 14 meses. Esto quiere decir entonces que nosotros vamos a tener que poner estas condiciones que nos está dando la banca, la vamos a poner en nuestro cuadro de gastos financieros, en este caso plazo, le vamos a poner en ese espacio 5, ya tiene la tasa de intereses del 15%, ahí la podemos poner con porcentaje. Y el periodo de gracia, si no mal recuerdo, son 14 meses. De tal manera que le vamos a poner periodo de gracia 14. Y a un lado está la palabra meses, de tal manera que aquí están ya las condiciones
en que me van a otorgar el crédito y entonces vamos a empezar a calcular los intereses y el pago de capital de este préstamo, para lo cual vamos a usar la fórmula que cobran los bancos en la actualidad, que es el pago de capital en cantidades iguales. Esa es la forma de calcular los intereses prácticamente en todos los negocios e instituciones financieras. Repito, pago de capital en cantidades iguales. De tal manera que vamos a iniciar en este caso, vamos a darle saldo inicial, le vamos a dar en el año 0, le vamos a dar más y vamos a seleccionar el monto. Y ahí está la cantidad de recursos que nos van a prestar. Ahora, en este caso, vamos a decir que en el año 0, que es el año 0, si nos fijamos aquí en la parte de abajo, el año 0 corresponde al periodo de gracia. Y ya dijimos que el periodo de gracia no se paga capital, por eso le pongo 0. Y los intereses de este periodo, que son 14 meses, los voy a dejar pendientes para el final de la tabla. Y entonces me voy a ir al año 1. Y en el año 1, como no pagué capital, como no amorticé capital en el año 0, que es el periodo de gracia, al empezar el año 1, voy a deber exactamente la misma cantidad. Por eso le doy más y selecciono el saldo inicial del año 0. Y esto significa que en el año 1, pues no debo exactamente la misma cantidad que me prestaron, puesto que en el periodo de gracia, como ya dijimos, no se amortiza capital. De tal manera que ahora sí nos ponemos en el año 1 en la columna de pago de capital y vamos a visualizar la fórmula número 1, que dice que el pago de capital es igual al monto solicitado entre el plazo. De tal manera que esto nos llevaría a que en el año 1 tenemos que hacer una división, le doy igual, selecciono el monto y luego hay un signo de división y selecciono los años. Y esto me va a dar entonces pagos iguales por 126,668 pesos, los cuales voy a pagar anualmente durante 5 años que tiene de vigencia el crédito. Por lo tanto, en el año 2 le voy a dar más y voy a seleccionar esta cantidad y voy a correr esta vinculación de tal manera que aquí se ve reflejado los pagos iguales por 126,668. Entonces ya tengo mis cantidades que voy a amortizar de capital. Y ahora me voy a regresar a la columna de saldo inicial, en donde voy a determinar cuánto debo al iniciar el año 2. Y aquí ya no les quise poner una fórmula más, pero el saldo inicial simplemente le vamos a dar fórmula, y vamos a seleccionar el saldo inicial del año anterior al 2, que en este caso es el 1, menos, vamos a quitarle lo que abonamos ese año de capital, de tal manera que el año 2 solamente voy a deber esta cantidad. Es decir, obviamente cada año voy a estar pagando las mismas cantidades de capital y corro esta fórmula hasta abajo y aquí podemos ver en el año 5 que lo que debo en el año 5 es exactamente igual a lo que pago de capital, porque es un préstamo a 5 años, por lo tanto en 5 años tengo que cubrir esa cantidad. De tal manera que ahí tenemos ya las columnas de saldo inicial y pago de capital. Y ahora vamos a cuantificar los intereses. En este caso,
la fórmula de intereses es un interés simple sobre saldos insolutos. Aquí está la fórmula. El pago de intereses es la fórmula número 2. Es igual a mi saldo inicial por mi tasa de interés. En este caso, las anualidades, la tasa es anual, los pagos son anuales. Por lo tanto, pues me voy a poner aquí en el año 1 y le voy a dar igual. Voy a seleccionar el saldo inicial del año 1 por, y ahora voy a seleccionar, para anclar, voy a seleccionar el signo de pesos y voy a, perdón, déjenme hacerlo de nuevo, por la tasa de interés y le voy a dar función 4, F4, es donde está el signo de pesos y esto me va a permitir anclar. A ver, aquí ya me perdí un poco por la explicación, dejan hacerlo de nuevo, igual, saldo inicial por tasa de interés, anclando con el signo de pesos. Caray, no sé por qué no me da, no sé si es antes. Voy a hacerlo de nuevo, hace mucho que no hacía esta fórmula, pero no me acuerdo en qué parte entra el signo de pesos. Ahí quedó. Es antes de, ¿verdad? Está anclando el signo de pesos, con eso nos está anclando con F4. F4 me va a anclar. Pues vamos a hacerla de nuevo. Para que quede claro si es F4. ¿Alguien me puede decir si es F4 de los que son expertos en Excel? Por tasa de interés y va a ser F. Es que le estaba dando el signo de pesos, pero es F4. Ahí quedó. Es la función 4 la que están la que están arriba de los números. Con F4 vamos a anclar. ¿Por qué anclé? Y aquí es donde viene la utilidad de este pequeño asunto que se nos revolvió un poco. Es porque ahora, ya anclado, lo que podemos hacer es correr la fórmula hasta abajo. De lo contrario, si no anclamos, vamos a tener que hacer la fórmula cada año. Por eso me interesaba mucho checar si entendieron que con F4, después de haberle dado la fórmula, le damos F4, nos va a anclar, en este caso, la tasa de interés, y le damos Enter y corremos la fórmula hasta abajo, ¿no? Ahora nos pide, está pendiente los intereses del periodo de gracia, que como dijimos, es este tiempo en el cual no se paga capital y que están considerados en el año cero. No importa que este año cero no es de un año calendario de 12 meses, es un año que comprende desde un mes hasta 26 o 36 meses. El tiempo que dure el periodo de gracia va a estar considerado en este año cero. De tal manera que el año cero, o sea, el periodo de gracia, es de 14 meses. Por lo tanto, la tasa de interés que está aquí es para 15 meses, para 12 meses, para un año de 12 meses. Entonces, vamos a calcular la tasa de interés del periodo de gracia, que es con la fórmula número 3. La fórmula número 3 nos está diciendo que la tasa de interés del periodo de gracia es igual a la tasa anual entre 12 meses por los meses de gracia. Esa fórmula la vamos a hacer aquí a un ladito y vamos simplemente a multiplicar, a darle igual y vamos a dividir la tasa entre 12 meses por, y voy a seleccionar los meses de gracia y vean que ya me da una tasa, aquí está, del 17.50, de 17.50.
de interés. ¿Por qué? Porque es mayor que un año, entonces tiene que ser mayor que esta tasa que es para 12 meses. Entonces, ya que tenemos esta tasa, ahora sí podemos aplicar la fórmula número 2 y vamos a decirle que es igual al saldo inicial por mi tasa de interés, pero en este caso la que acabamos de calcular del 17.50, y ahora ya tenemos ahí nuestros intereses del periodo de gracia, que en este caso corresponden a 14 meses. Una vez que los tenemos, ya podemos irnos a la columna de pago total. Le voy a dar igual y voy a seleccionar el pago de capital, aunque no haya nada ahí, más el pago de intereses, y le doy enter. Y esta fórmula la corro hasta el año 5. Y ahí tenemos ya, entonces, jóvenes, nuestra tabla la tabla A del cuadro 10, que corresponde, como lo dijimos, a una tabla de amortización, es decir, la forma en que vamos a pagar nuestro crédito refaccionario que nos van a otorgar. Ahora vamos a hacer lo mismo con el crédito de avío. Este crédito de avío también tenemos que considerar cómo lo vamos a pagar. También tenemos que tener nuestra tabla de amortización, y también vamos a hacer lo mismo aquí arriba de el monto, 2 renglones arriba, vamos a poner estrategia financiera, y luego en el renglón de abajo estamos poniendo que el monto del crédito de avío va a ser exactamente la misma cantidad del capital de trabajo para el año 1. De hecho, lo podríamos poner de dos maneras. Voy a abrir nuevamente, aquí está la cantidad de recursos que necesitamos de capital de trabajo, que es exactamente lo mismo que está aquí en el cuadro de inversiones. Y es lo mismo que está en mi capital de trabajo en el año 1, 1,737,160. Acá tenemos 1,737,160 y acá tenemos exactamente la misma cantidad. Entonces, lo podemos tomar de cualquiera de los tres datos. En este caso, pues si quieren apegarse a este texto, simplemente le dan más, abren el cuadro de capital de trabajo, si se sienten más seguros, y seleccionan el año 1, ¿no? Pero como ya dijimos, también lo podemos tomar del cuadro de estructura financiera o bien del cuadro de inversiones. Ya teniendo la cantidad que nos van a prestar, nuevamente nos vamos a la hoja de datos, al punto 8 de la política de la institución financiera, en donde nos dice que el financiamiento, la política del financiamiento de este crédito es a 2 años y a una tasa de interés del 16%. Entonces vamos a ponerle aquí plazo, 2, tasa de interés 16%. Aquí están los datos. Aquí están 2 años y 16%. A lo mejor si no se alcanzan a ver bien, nos vamos a poner más grandes estas cantidades para que se puedan visualizar de mejor manera. Ahí están. Y ahora vamos a solamente a calcular y hacer el mismo procedimiento que hicimos para nuestro crédito refaccionario. Voy a dejar que lo hagan solos, solamente les voy a dar más y voy a seleccionar el saldo inicial, ahí está, y voy a tratar de que ustedes en silencio hagan exactamente la fórmula de pago de capital y la fórmula de pago de intereses, es decir, van a tener que utilizar la fórmula 1 y la fórmula 2. Los voy a dejar unos minutos en silencio, y también yo lo voy a hacer, pero en silencio, de tal manera que espero que ustedes y yo hagamos lo que debemos de hacer y que nuestras cantidades puedan coincidir.
Entonces, inicien por favor su tabla 10B, que corresponde a la tabla de amortización del crédito de avío. Bien, espero que ustedes hayan completado su tabla. Les recuerdo que para facilitar, en este caso, la fórmula del pago de intereses, es importante anclar la tasa de interés para que entonces ya podamos correrla hacia abajo, ¿no? Bien, en este caso nos queda completar nuestra tabla 7C. La tabla 7C, aquí se me borró el nombre, es una tabla cuyo nombre es de resumen de gastos financieros o simplemente resumen de gastos financieros. ¿Sí? Es un resumen de gastos financieros y como podemos ver, esta tabla que corresponde a la tabla C y es una tabla que ya no es una amortización, sino ya representa solamente un resumen de los dos créditos que están en la tabla A y B. Me explico. Generalmente nosotros cuando debemos dinero de nuestras finanzas personales, generalmente cuando vamos a recibir un dinero, ya sea un sueldo o una beca o un regalo o la mesada de nuestros padres, generalmente apuntamos y decimos, le debo tanto a la tienda, tanto a mi amiga, a mi amigo, tanto a una tienda o a una tarjeta, de tal manera que nosotros cuando manejamos las finanzas también hacemos un resumen de lo que nosotros debemos. En este caso, eso es este cuadro, un resumen de las deudas que va a tener, en este caso, mi futura empresa o mi proyecto. Y esta tabla solo contiene la columna de pago de capital y de pago de intereses. Es decir, vamos a sumar las columnas de pago de capital y pago de intereses de mis dos préstamos en los años que deba cantidades. Para que no se revuelvan, aquí les voy a poner en negritas la columna de saldo inicial, que nada tiene que ver en este cuadro. Y entonces, en el año cero, debemos solamente el crédito refaccionario. En el crédito 1 y 2, fíjense que el año 1 y 2 es cuando coinciden los dos préstamos, cuando coinciden pagos del refaccionario y del avío, pero el año 0, 3, 4 y 5 solamente debemos el préstamo refaccionario, de tal manera que para el año 0, 3, 4 y 5 solamente le vamos a dar vincular, le voy a dar más en el pago de capital, selecciono el 0, le doy enter, luego pago de intereses, hago lo mismo, le doy más y selecciono el pago de intereses del año 0, luego me voy al año 3, le doy más, selecciono el pago de capital del año 3, inclusive aquí para hacer más rápido simplemente corro esto hacia abajo y hago lo mismo con intereses, le doy más, selecciono los intereses del año 3 del préstamo que solamente debo,
le doy Enter y para más rapidez, pues simplemente arrastro esta fórmula hacia abajo. Y el año 1 y 2, ¿verdad? Aquí lo voy a poner hasta con un color diferente para que entiendan que solo en el año 1 y solo en el año 2 debo 2 préstamos, que es el refaccionario y el avío. Entonces, en el pago de capital, en el año 1 le voy a dar fórmula. Voy a seleccionar el pago de capital del crédito refaccionario de la tabla A más el pago de capital de mi crédito de avío de mi tabla B y le doy Enter. Y hago lo mismo para el pago de intereses. Le doy igual, selecciono el pago de intereses del crédito refaccionario del año 1 más el pago de intereses del crédito de avío del año 1, Enter, y ahora inclusive para no repetir esta operación, pues simplemente podemos correr esto para el año 2, que es la misma fórmula, y para el año 2, ¿no? Y de esta manera ya tenemos prácticamente listo nuestra tabla 10C, quedando pendiente únicamente la columna de pago total, que ya sabemos que es igual al pago de capital más el pago de intereses. Le vamos a dar Enter y vamos a correr esta fórmula hacia abajo. Y con esto, jóvenes, hemos terminado nuestro cuadro del día de hoy.